Buenos días, hoy les vengo a hablar sobre el cerebro, aprendizaje y la información docente. Los docentes tienen una grande labor, como en los centros educativos, el poder educar a una cierta cantidad de estudiantes, todos con diferentes capacidades, unos con niveles más altos de aprendizajes, como otros con dificultades de aprendizaje. Pero según nos explica el video, que todos aprendemos a su ritmo. El cerebro de cada individuo está preparado de maneras diferentes para ir asimilando los conocimientos. Hoy en día la tecnología ha venido a hacer grandes cambios en la educación del estudiante y también a unos como docentes, permitiendo el desarrollo de diferentes herramientas de aprendizaje. La educación ya no se imparte de manera tradicional, sino más prácticas, haciendo uso de nuevas metodologías de enseñanza. Este estudio tiene como objetivo proponer estrategias pedagógicas innovadoras para los procesos de enseñanza, aprendizaje de los programas de la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria, donde se apliquen procesos desde la base de la neuroaprendizaje y la neuroeducación, y es derivado de una investigación con enfoque y de tipo documental para la búsqueda, revisión y análisis de la literatura. Se aplicó una matriz teniendo en cuenta el protocolo de la investigación. Como resultado del estudio, se observa que hoy en el aula, desde la mirada de la neuroeducación, la educación demanda una formación. Buenas tardes, licenciada. Yo le voy a hablar sobre los tipos de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia múltiple? Es un modelo de entendimiento de la mente elaborada por Edward Gardner, publicado en 1983. Para él, la inteligencia es la capacidad mental para razonar, planificar y aprender con rapidez y aprender de las experiencias. Existen 12 tipos de inteligencias múltiples, las cuales se clasifican en inteligencia lingüística, lógica matemática, naturalística, la corporal o sinestética, la colaborativa, la intrapersonal, interpersonal, existencial, espacial, emocional y la creativa. Voy a hablar 5 de estas inteligencias. Tenemos la inteligencia lingüística. Es la habilidad de dominar el lenguaje oral, escrito y gestual. Ejemplo, los escritores y poetas. La inteligencia naturalística es aquella que estudia el entorno natural y el medio ambiente, incluyendo la flora y la fauna. Ejemplo, los biólogos y los botánicos. Tenemos la inteligencia espacial. Es la capacidad humana para observar el mundo y los objetos de diferentes perspectivas. Ejemplo, los arquitectos y los pintores. La inteligencia existencial es conocida como la novena inteligencia múltiple en la teoría de Edward Gardner, y esta se la define como la capacidad para situarse a sí mismo. Ejemplo, la meditación. Como por último, y para finalizar mi exposición, tenemos la inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia comprende el autoconocimiento y la autoapreciación. También incluye el entendimiento de la condición humana. Ejemplo, los psicólogos y los filósofos. Gracias, licenciada, por su atención. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Arelis Huele Limones y hoy voy a exponer sobre los mitos sobre el cerebro y aprendizaje. Pero antes de pasar a dar a estos mitos, debemos saber lo siguiente. ¿Qué son los neuromitos? Los neuromitos son creencias erróneas sobre cómo funciona el cerebro y sobre cuál es su estructura. Esto aplicado al campo educativo nos lleva a realizar prácticas que no están aprobadas y que éstas pueden ser contraproducentes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación, daré varios de estos ejemplos sobre estos mitos. Uno de los mitos más populares a nivel general es que se dice que usamos un hemisferio del cerebro más que otro. Esto es falso. No hay cerebro izquierdo y cerebro derecho. Falso.
No hay diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Falso. Que los primeros 3 años de vida son críticos para nuestro aprendizaje. Falso. Que escuchar música clásica nos hace más inteligente. Falso. El cerebro de las personas adultas mayores ya no aprende. Es otro de los mitos sobre el cerebro y aprendizaje. Que hay una dieta perfecta para nuestro aprendizaje. Falso. Que solo usamos un 10% de nuestro cerebro. Entonces, basado a esto, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si utilizáramos un 100% de nuestro cerebro? Lo cierto es que usamos todas las áreas de nuestros cerebros, incluso cuando estamos descansando. Aquí, como se puede visualizar, se ven sobre los mitos del cerebro y aprendizaje. Máster Liliana Baque Catuto, tenga usted muy buenos días. A continuación, yo le voy a hablar sobre el cerebro como órgano de la inteligencia. Al investigar este tema, nos damos cuenta que tenemos dos palabras o dos ideas principales, que son el cerebro y la inteligencia. Hoy veremos qué son y cómo se relacionan entre sí. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es un órgano fundamental del cuerpo humano. Se divide en dos hemisferios. Las áreas internas del cerebro controlan el funcionamiento de los músculos. También controlan el habla, el pensamiento, las emociones, la lectura, la redacción y el aprendizaje. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es una herramienta del ser humano para almacenar o comprender información. El concepto de inteligencia está directamente relacionado con nuestra capacidad intelectual, así como nuestras habilidades para el razonamiento verbal, espacial y numérico. Ahora, ¿cómo se relaciona el cerebro y la inteligencia? La inteligencia humana depende de las conexiones cerebrales y no de diferencias entre distintas zonas del cerebro. Esto se descubrió en un estudio. Cuando estas conexiones son más intensas, el cerebro selecciona rápidamente la información importante y la procesa con rapidez, descartando lo irrelevante. Nuestro cerebro funciona como el almacenamiento de un aparato tecnológico. Para finalizar, tenemos un ejemplo. Si una persona escucha una palabra poco conocida en su entorno, las conexiones cerebrales actuarán inmediatamente, procesando la información que se tiene de aquello y poder dar un veredicto o comentario. Sin embargo, si se procederá al conocimiento de esta nueva palabra, la inteligencia actuará receptando la nueva información para procesarla y que el cerebro se encargue de almacenarlo o almacenarla. El tema que les voy a hablar el día de hoy es cómo se toman las decisiones. Empezamos. El proceso de tomar decisiones se puede dividir en varios pasos. Como por ejemplo tenemos la identificación del problema o decisión a tomar. Es importante identificar claramente qué es lo que se necesita decidir o el problema que se quiere resolver. Otro es la recopilación de información, recolectar información relevante y verificable para ayudar en la toma de decisiones. Otro punto es la identificación de alternativas, que es generar varias opciones para resolver el problema o tomar una decisión. Tenemos también la evaluación de alternativas, evaluar las alternativas y funciones de criterios y factores relevantes. Selección de la mejor alternativa, que es elegir la alternativa que mejor se ajuste a los criterios y objetivos establecidos. La implementación de la decisión. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que llevar a cabo la decisión tomada implementando varias acciones concretas. La evaluación de la decisión. Esto es que tenemos que revisar los resultados de la toma de decisión y hacer ajustes si esta es necesaria. Es importante mencionar que en este proceso de toma de decisiones requiere de pensamiento crítico, analítico, reflexivo para que sea efectivo. También es importante tener en cuenta factores como la ética, los valores, las preferencias personales al tomar una decisión bien acertada.
Destrezas del pensamiento. Son procesos mentales, cognitivos y estratégicos que utilizamos para resolver problemas y promover habilidades de pensamiento crítico. Estas habilidades incluyen teorizar, predecir, evaluar, recordar y organizar el pensamiento. Sirven para desarrollar el pensamiento profundo y eficaz. Emplean procedimientos reflexivos específicos y apropiados para un ejercicio de pensamiento determinado. Se apoyan en organizadores gráficos y llevan asociados un mapa de pensamiento. Existen 3 tipos de destreza de pensamiento. Tenemos destreza de análisis. Esta incluye la capacidad de pensar de manera crítica, analizar datos, tomar decisiones difíciles y resolver problemas a partir de una valoración de nueva información. Destrezas de creación de nuevas ideas. Esta tiene como objetivo general el fomento de la creatividad, ya que facilita el pensamiento creativo para generar el conocimiento. Y por último, destrezas de pensamiento crítico. Esta se utiliza de forma rutinaria para construir, elaborar estrategias, resolver problemas y tomar decisiones críticas. También hablaremos un poquito sobre las habilidades del pensamiento. Son el conjunto de procesos mentales y psíquicos que nos permiten el manejo, organización y procesamiento de la información a todo nivel, desde vincular de manera eficaz lo recibido por nuestros sentidos con la memoria almacenada en nuestro cerebro, hasta imaginar e improvisar respuestas o explicaciones para distintas situaciones que se nos presentan en la vida real. Estas habilidades son observación, comparación, relación, clasificación y por último, descripción. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la información, una aproximación interdisciplinar. El concepto. La información es un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento. Es decir, es una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos y que contribuye por lo tanto a algún tipo de mensaje. La información se emplea para reducir la incertidumbre e incrementar los conocimientos. También es un recurso muy poderoso, tan influyente que es capaz de persuadir o convencer a su audiencia. Su propósito principalmente es brindar conocimientos sobre cualquier tema. Pueden ser datos cualitativos o cuantitativos. Sin embargo, las redes sociales y el Internet han abierto una enorme bola de información. Si se utiliza bien, puede ser grandes herramientas para informarnos, pero al ser una plataforma libre de expresión y emisión de pensamientos sin filtro, ocurre que existan datos falsos conocidas como comúnmente la fake news. La utilidad de información para la toma de decisiones. La toma de decisiones basada en datos se define como la utilización de la información proveniente de hechos verídicos y comprobables en un ambiente para guiar acciones estratégicas futuras, objetivos, iniciativas y metas empresariales de una organización. Es fundamental porque en la vida cotidiana demanda del conocimiento en determinados tipos de información. Dichos datos nos permitirán generar novedades tácticas para obtener resultados más eficientes. El día de hoy vamos a hablar sobre el pensamiento. Tenemos una cierta duda. ¿Cómo se produce o cómo se desarrolla? Tenemos entendido que es la capacidad propia que tiene el ser humano, que se va desarrollando despacio y naturalmente con la maduración, y que también se estimulan con la acción externa. Para potenciar o orientar, tenemos una cierta estrategia que estimulan a la comprensión y aprendizaje. ¿Cómo sabemos que el pensamiento viene a ser un don particular del ser humano? Por la intervención sensorial, que viene a ser la razón, el razonamiento, la inferencia lógica o la demostración. Como sabemos que son las actitudes del pensamiento para reflejar de manera inmediata a la realidad.
como los problemas o la necesidad del sujeto. También tenemos que el pensamiento es la actividad y creación de la mente, que se dicen que todo aquello que es atraído mediante la actividad del intelecto. Tenemos la otra pregunta que se dice: ¿cómo se desarrolla el pensamiento? El pensamiento se desarrolló por las obras de la naturaleza y la acción externa de la educación. El desarrollo del pensamiento puede ser natural o estimulado y debe ser respetada a la famosa Piaget, porque como sabemos que son etapas de desarrollo natural del niño. Y por lo último, ¿cómo se originó el pensamiento? Había una cierta investigación realizada en la Universidad de Indiana, que fue en Estados Unidos. Adelanta con la aparición de capacidades cognitivas especiales en los seres humanos a edad temprana. Muchas gracias.